En este video traemos algunos casos llenos de hipocresía y doble moral, los cuales al final todos convergen en un punto muy importante. Por un lado, la tan desgastada generación Z, un cúmulo microscópico de personajes que necesitan una cita urgente con el proctólogo, mismos que, con un lavado de cerebro descomunal por parte de la televisión y de mucha gente ignorante, se hicieron nuevamente presentes en una marcha que quedó para la risa y para la burla multitudinaria hacia un ínfimo grupo de gente sin qué hacer, quienes usurparon el nombre de una generación a la cual ni corresponden para disque golpetear al gobierno. Lo más absurdo y patético de todo es que entre varias opiniones de este séquito de ignorantes sexagenarios que aún viven en casa de sus papás, evocan el nombre de Ricardo Salinas Pliego para presidente. Gente que consume TV Azteca y que se cree todo lo que dice el Nicolás Maduro de la Jusco, el Capibara San Martín y la política de lavadero de Pati Chismoy. Aunado a eso, en temas de fútbol, el pleito desatado por uno de los personajes más impresentables del medio deportivo como David Faitelson, un tipo doble moral, hipócrita, que comulga con la misma ideología de la generación Z y que desea en lo más profundo de su ser que desaparezca el gobierno que está ahora en el poder. Y lejos de sus preferencias políticas, de nueva cuenta, ha representado perfectamente bien lo que es un sicario de la información. Primero habló mal del técnico del hoy bicampeón Toluca, para luego pedirle una entrevista bien campantemente. El problema llegó hasta los pasillos del estadio, mostrando la verdadera ranciedad de varios personajes de la gran ramera de la comunicación Televisa y el doble rasero con el que se conducirán en el siguiente año mundialista, porque ocuparán su micrófono y su cámara para inflar jugadores y técnicos, para luego, según sea su conveniencia, destruirlos. Por eso, relaja la raja, ponte cómodo y entiende cómo las televisoras siguen dando sus últimas patadas de ahogado, pues sobre el final del video mostraremos cómo ya no tienen audiencia y eso les arde de manera descomunal. Por eso, si te suscribes a este canal y nos ayudas a llegar al 1.000.000 de suscriptores, no solo tendremos sorpresas para ti, sino también harás que los lacayos de las dos televisoras con nula influencia como Televisa y TV Azteca saquen espuma por la boca. Es por eso que hoy te presento Fracasa Generación Z, Mohamed destroza a Faitelson, la caída de TUDN y TV Azteca. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. No cabe duda que las televisoras mexicanas están totalmente oxidadas. No tienen poder de convocatoria, son inservibles y para muestra basta solamente un botón. De hecho, quiero dejar en claro lo siguiente, que igual lo manejaremos más adelante, pero después de la destrucción sistemática de TV Azteca y del usurero Salinas Pliego, ahora los medios tradicionales andan romantizando las narraciones del mapache Martinoli en redes sociales, con el fin de que la gente vuelva a sintonizar la televisora de Salinas. Ya saben, entre socios comerciales se ayudan y no falta que haya microcampañas a su favor de los lacayos del evasor fiscal. El tema lo tocaremos más adelante. En este caso, otra extensión de la hidra de TV Apesta es precisamente la abandonada turba de boomers dializados, la mal llamada generación Z que, derruida por los opositores políticos de Claudia, hicieron pasar a gente sin qué hacer. Algunos pseudoactores como la vieja loca esa de Laura Zapata, con quien con la gorra del Pato Donald caminaba con un pequeño grupo de personas alrededor de 100 mequetrefes apestados por su odio, cerca del edificio de la Lotería Nacional. Solo iban estorbando en el Paseo de la Reforma. Llevaban consigo banderas apócrifas de México, las cuales en lugar de llevar el escudo nacional, llevaban a la Virgen de Guadalupe. Una escena por demás patética, grotesca y típica de la gente loca que mezcla la política con la religión. Allí con ella iba otro palurdo, un tipo que venía incitando a la violencia, en su gran ignorancia, un tipo que iba con la pseudoactriz. Venía diciendo lo siguiente: ¿y qué? Soy racista y tengo derecho a hacerlo.
Y luego empezó como loco a decir varias veces la siguiente frase: le agradezco el respeto a mis ideas. Debido a que un reportero estaba grabando al tipo que venía insultando a quien estaba grabando la marcha. Entre gritos de naco, moreno, feo, croquetero, el reportero le preguntaba si él era de Francia o si era güero. La escena sin lugar a dudas describe fehacientemente la verdadera cara de esta gentuza que conforma esta marcha basura que fue incitada desde los canales de TV Azteca. En otro de los videos que circulan por allí, aparece el de una señora que a duras penas sí puede hablar, que a leguas tiene hambre de ser beneficiaria de la pensión de 65 y más, además de ser de clase media baja. Ahí le entrevistaron y le preguntaron que por quién votaría, a lo que la doña llamada Carmen felizmente dijo que por el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego. ¿Por qué? Textual dijo lo siguiente: votaría por Salinas Pliego porque es empresario, él sabe cómo administrar y sabe cómo generar dinero en sí. Es ¿cómo se llama? Visionero, emprendedor. No le hace falta dinero, él ya va a pagar sus impuestos, él tiene tanto dinero que va a pagar los impuestos, no le hace falta robar como los hinches morenacos. No digo morenarcos, no morenacos. Así como esas opiniones salidas del culpable de estos pobres lelos de la televisión, muchas iban vomitándose rumbo al Zócalo. Voces de una marcha desgastada sin quórum que nació desde las entrañas de la casi extinta televisora de la Jusco, mostrando cómo es ampliamente manipulable un pequeño sector de gente que sigue creyendo en las tonterías que Salinas Pliego y sus empleados vomitan. Por eso, después de todo este circo y de que la gente cada día que pase aborrezca estas acciones, la televisión ha evitado hablar de este fracaso. Pero eso sí, podemos entender que hay un microscópico sector pobre del país que vive en una realidad alterna, donde piensan que Donald Trump puede intervenir en México, que la Virgen de Guadalupe debe ir en la bandera mexicana, que el gobierno los está reprimiendo cuando marchan, que no se puede andar en las calles de México por la violencia y que Salinas Pliego tiene probabilidades de ser presidente. Que por suerte solo son una pequeña y fúnebre parasitaria minoría. Pero ojo, con lo que se viene, que se pone aún mejor con la caída de las dos televisoras, esas que han sido por décadas un cáncer para México. Por fin, hasta que alguien les puso un alto a los televisos, ya que luego de que Toluca levantara el bicampeonato de la mano del turco Mohamed, llegó lo que siempre pasa en estos casos: los empleaduchos del Cuyo Azcárraga, un pequeño séquito de wannabes aspiracionistas que muchas veces ocupan el micrófono para mamasearse y criticar a ciertos personajes del fútbol que no se alineen a sus exigencias. Y que sienten que, porque su patrón el Cuyo Azcárraga es el dueño de la liga, estos perritos aguaneros se sienten con derecho de hablar pestes de los personajes a los que luego les irán a pedir entrevistas exclusivas. O sea, la doble moral. Por un lado te atacan, hablan pestes del entrevistado o del personaje en cuestión, como en este caso el técnico del Toluca, Antonio Mohamed. Y luego, cuando necesitan y les conviene entrevistar a este personaje, estos llegan de huevos exigiendo una entrevista o sintiéndose que merecen toda la atención. Y ojo, que este caso exhibe la pobre y deplorable calidad informativa, ética y de talento que hay en los comentaristas que laboran en Televisa. El tema empezó justamente previo al partido de vuelta entre Toluca y Tigres. Tanto David Faitelson, el sicario de la información, y su pelele Andrés Vasca, quien dicho sea de paso, a duras penas le alcanzan las neuronas para hilar una frase, empezaron a decir tonterías con respecto al técnico del Toluca. Si usted no es fan del fútbol, le cuento el contexto rápidamente. En el partido de ida, Mohamed puso a Hugo González a jugar, el cual tuvo un error que fue al marcador. Pero luego, en el partido de vuelta, echó mano de su segundo portero Luis García, un estupendo ataja penales mismo que lo demostró en la tanda larga de penaltis con las que definieron el campeonato. En fin, los televisos se agarraron de que el técnico sentó a Hugo González, sin saber por qué, sin ir a preguntarle nada, sin indagar,
Estos empezaron a hacerle una campaña sucia antes del partido, diciendo que no tenía ética, que no tenía moral, que era un tipo vengativo solo porque en la ida el error de Hugo González le había costado la derrota al Toluca y que por eso había dejado en la banca a su portero titular. Incluso en la previa, Andrés Vasca, junto a los otros wannabes como Vanessa Huppenkotten y Alex de la Rosa, sin dar algún argumento, decía lo siguiente: yo sinceramente no me gusta el gesto del entrenador, creo que lo exhibes, creo que le quitas confianza, yo me hubiera quedado con Hugo. Entre su ignorancia y el hablar por hablar, Vanessa le contestó: se vuelve vulnerable el equipo con este cambio, ¿no? Porque ya no está confiando en uno de sus jugadores y eso es complicado. Dentro de la transmisión, el sicario de la información, David Faitelson, también lanzaba mensajes, los mismos que Andrés Vasca, y allí nos damos cuenta que el sicario llegó a Televisa para coachar al mono neuronal de Andrés Vasca. Por eso este repite como perico todo lo que Faitelson dice o hace. O sea, replica la polémica barata. De hecho, antes del juego el sicario puso lo siguiente: Luis García se va como titular esta noche por Toluca. No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González. Exactamente lo que dijo Andrés Vasca minutos después. Sin embargo, eso no fue todo. Faitelson, antes de la transmisión, justo en el vestidor tras bambalinas, donde cree que nadie lo ve o lo escucha en su hipócrita doble moral, lo decía una y otra vez con aires de pureza, como juez. Hablaba pestes de Mohamed y sus decisiones. Lo más relajado que dijo fue que no había ética por parte de Mohamed, que no había ciertamente moral y que estaba exhibiendo al portero. Entre tanto y tanto, también se supo que Mohamed lleva buena relación con el mapache Martinoli y con el golpeador García, a los cuales sin problemas les da entrevistas y hasta en sus podcasts termina participando, mostrando cierta preferencia hacia la basura de la televisora de la Jusco. Sin embargo, en este caso en específico, después del bicampeonato del Toluca, Televisa buscó a Mohamed y allí en su transmisión los mandó a la Gaber. Tema que desmenuzaremos en el siguiente capítulo. Televisa cree que puede hacer y deshacer en su liga. Quizás sí, ellos son los dueños, pero no pueden obligar a personajes del fútbol a ser serviles y a darles entrevistas exclusivas después de que estos previamente hayan puteado a estos personajes. Como dicen, la hipocresía y la doble moral. Eso es lo que representa Televisa, TUDN y todos los lacayos que trabajan allí. Y por eso Mohamed los terminó poniendo en su lugar. Cuando estaban entrevistando a Francisco Zuinaga del Toluca, el turco se acercó al grupito que estaba comandado por el eunuco de Alex de la Rosa. Allí los televisos quisieron cotorrear con el técnico bicampeón. Sin embargo, Mohamed ya sabía que habían dicho de él a sus espaldas, y para quemarlo, para provocar polémica barata por sus decisiones, que al final estuvieron acertadas en sentar al portero Hugo González, ya que Luis García había atajado 2 penales de 3 fallas de los Tigres, con lo cual orillaría al final a que Alexis Vega el borracho metiera el gol del gane. Allí Mohamed confirmó lo que había dicho minutos atrás, donde le dedicó unos minutos a Faitelson. Textual, antes de mandar a la Gaber a todos los televisos, allí este dijo lo siguiente: esto va para los que hablan antes de tiempo. Ese gordo de Faitelson me dijo cosas antes del partido. Ahí lo voy a ir a buscar. Para que luego en plena transmisión, en vivo, dijera lo siguiente, enfrente de los televisos, sin antes estos pedirles sarta de estupideces como que enseñara los calzones. Vaya porquería de gente y de contenidos que ofrecen estos pelmazos. Por eso el turco hizo bien en mandarlos a la Gaber para siempre. Textual dijo: No, quiero aclarar una cosa. Con Faitelson estuvo muy desubicado, es una cacaza. Habló de mi ética y de mi moral, porque hice un cambio de arquero antes de la transmisión, cuando estaba en el vestidor. Que baje y que me venga a decir acá a ver si tiene huevos. Y después de la Rosa le habló, Tony, le dijo, y este ya sin micrófono se volteó y les contestó que se fueran a fregar a su Mauser.
¡Qué delicia! La escena es completamente cine, como un tipo ganador los hizo pedazos con argumentos express. El cómo exhibe su doble moral. Por un lado, tras bambalinas andan hablando mal de la gente, cuestionando la moral, cuando ellos son unas verdaderas porquerías de la información. Pero no me espanta, es la gran ramera Televisa, y ellos se dedican a manipular la información a su antojo. Lo más deplorable de todo son los fanáticos que le compran todo su excremento, y lo mejor es que solo los tontos le siguen comprando el discurso. Fue así como en los túneles del estadio Faitelson bajó a confrontar a Mohamed, y en un video se le ve alegando por sus dichos. Hay que recordar que David es uno de los peores comunicadores de deportes que hay en México, a raíz de su llegada a Televisa. Ha tomado la clásica línea que le dictan en Chapultepec 18, siendo un lacayo del Cuyo más del montón. Su objetivo era denostar y hasta denigrar la moral del técnico argentino, exhibirlo como el malo de la historia sin argumento alguno, basándose en la suposición, en la especulación, sin siquiera preguntarle las razones por las cuales sentaría a su jugador. No obstante, vayamos a ver el siguiente capítulo, donde se desnuda por completo la cara del sicario. El tipo fue expuesto en su propia televisora y además lo mandaron a la fregada en vivo, cosa que le dolió y trató de victimizarse. Además de cómo hay una campaña a favor del mapache Martinoli y del golpeador García, sumado a la baja de ratings que gozan estas dos televisoras. Los datos que arrojaremos a continuación son contundentes y muestran cómo la televisión tradicional en su versión deportiva está muriendo. Y no lo digo yo, lo dicen los números, pero antes de ir a la campaña sistemática de los medios para engatusar a la gente por algo que quizá ya no le importa como el fútbol mexicano, es preciso exhibir cómo David Faitelson al final no terminó aguantando que le dieran una réplica y palo por su doble moral. Y se lanzó contra Mohamed a través de las redes sociales, de la oscuridad y tal vez en una taza de baño, donde le es fácil confrontar a la gente que ataca. Textual escribió lo siguiente: cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del fútbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y mal educado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca que estaba a unos metros. El tipo quería minimizar a Mohamed por su reacción y calificarlo de barra brava, sin explicar las bajezas que él mismo le había dicho en vestidores, y luego prosiguió con otro textual. Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral, cuando con un puro encendido me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo. Me dice que soy un excremento y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la fregada. Gran entrenador, sí, y tan primitivo como un barra brava. Faitelson es la oda a la falsedad periodística, es el verbo de los fracasados tras el micrófono, un tipo que se fue contratado no solo para degradarse él mismo, sino para defender los intereses de una televisora en decadencia como Televisa. Y si de fracasos hablamos, solo hay que ver los ratings de esta final de la Apertura 2025. Y solo vea la siguiente comparación, que nos dice cuán golpeadas están las dos televisoras. Pues mientras los de la Jusco celebran que le ganaron a sus socios comerciales de Chapultepec 18, en realidad, el presente de ambas basuras es deplorable, ya que los ratings en aquella final del 2022 entre Pachuca y Toluca, donde los Tuzos aplastaron a los Diablos, Televisa registraba en su canal 5 6.8 puntos de rating, mientras que los lacayos del usurero tenían 7.8 puntos de rating. ¿Qué pasó 3 años después? Los ratings de una final con un equipo mucho más fuerte en popularidad como Tigres. Con respecto a Pachuca, los súbditos del Cuyo Azcárraga tuvieron apenas 3.94 puntos de rating. O sea, en 3 años disminuyeron 2.86 puntos de rating en la final. Mientras que el Mapache y el Golpeador tuvieron en esta final 4.95 puntos de rating, disminuyendo casi lo mismo que sus socios, 2.85 puntos de rating. La pregunta es, ¿qué nos dice esto?
que millones de mexicanos ya no les importa el fútbol mexicano ni sus finales, ni quién las narre, pues en esta guerra entre aztecos y televisos solo le dan bola entre ellos. A nadie le importa si Martinoli tuvo mejor rating o si Andrés Vasca por fin le ganó, porque al final del día ambas empresas son la misma porquería. Así es como se las gastan estos personajes altamente apestados. Y es risible, pero la única supervivencia de ambas televisoras es el fútbol, más rumbo al mundial. Estas tratarán de hacer el circo posible con las audiencias solo para llamar la atención y seguir subsistiendo. Aún así es agradable como ni así pueden siquiera emular los números paupérrimos que registraban hace algunos años. Y aunque la gran ramera quiera meter en su rating hasta las visitas fake provenientes de sus canales piteros de YouTube, la realidad es que cada año más gente se quita la venda de los ojos en el fútbol y entienden perfectamente bien, por ejemplo, que Faitelson es un aborto del periodismo deportivo, así como el mapache Martinoli y el golpeador García, quienes también son una abominación en las narraciones de fútbol. Pero dime, ¿cuál es la moraleja que te deja este video? ¿A poco sigues creyendo que TV Azteca es rival de Televisa? ¿Hizo bien el turco Mohamed en mandar a la fregada a los televisos? ¿Viste la final de la Liga MX? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.